Cuidados, compañeras. Sí. Una invitada muy especial. Sí, la doctora Luz Vázquez, que es justamente vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Diabetología. Y más que todo queremos hablar con la doctora sobre la necesidad de cómo nos cuidamos. Estamos hablando de una enfermedad silenciosa que causa estragos en la salud si es que no cuidamos estos aspectos. El control periodo también de manera anual, que es importante para tener un panorama de cómo estamos en cuanto a nuestra salud. Hola doctora, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias por Como estaban diciendo, la diabetes es una enfermedad crónica que debemos tenerla muy en cuenta en el día a día, ya que afecta más o menos casi el 10% de la población paraguaya. Más o menos 700.000 paraguayos tienen diabetes. ¿Cómo nos cuidamos, doctora? Y justamente eso, la diabetes no es solamente la medicación como piensan los pacientes, solamente la medicación farmacológica. La diabetes tiene muchos pilares en el tratamiento, donde incluye el tratamiento farmacológico, el tratamiento de lo que come ese paciente, o sea, lo que día a día está en su dieta, la actividad física, que cumple un rol muy importante y que no lo tenemos en cuenta y es gratis. El año pasado en las guías americanas se agregó algo que también es gratis, que es el sueño, ¿verdad? Repercute sobre el control glucémico de los pacientes y sobre el peso. Entonces, si el paciente duerme menos de 8 horas, pero un sueño reparador durmiendo antes de las 10 de la noche, que casi nadie lo hace. Entonces, ese paciente que duerme 8 horas durmiendo más o menos a las 10 de la noche, ese paciente tiene mejor control glucémico y mejor control del peso que el paciente que duerme menos de 6 horas. Entonces, eso también se agregó a las nuevas guías. El sueño, gratis. El sueño, claro que es algo gratis, ¿verdad? Y siempre le digo a los pacientes cuando dicen que no tienen tiempo para la actividad física, siempre hay que adherirse y ver cómo es el día a día de ese paciente. Entonces, ¿en qué te vas en el trabajo? Le digo, me voy en colectivo. Ah, bueno, 5 cuadras antes te bajas y caminas esas 5 cuadras. Y lo mismo cuando te vas a la casa. Ya es algo que salís de lo que nosotros queremos, que es el sedentarismo. Es voluntad. Claro, y el sedentarismo tiene muchísima repercusión sobre las enfermedades cardiovasculares que nos llenan las urgencias y nos llenan las salas de internación. Los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo de infarto, de enfermedades cardiovasculares. Entonces ese paciente tiene que tratarse a tiempo. Dentro de lo que ustedes me preguntaban, dentro de lo que es la dieta, y a veces el paciente se va y nosotros como médicos o el equipo de nutrición nos es un poco empático a la hora de decirle, mira, este plan tenés que seguir o este plan tenés que seguir, y no tienen acceso económico a eso. Entonces tenemos que adherirnos al paciente, preguntarle, y la misma olla popular puede ser para el paciente con diabetes, pero ¿en qué influye? La cocción. Por ejemplo, hacerlo de manera hervida, hacerlo a la parrilla o al horno, en vez de hacerlo de manera frita, por ejemplo. El frito, ¿verdad? Hay que tratar de evitar. Claro, tratar de evitar la fritura, los embutidos, los dulces, los jugos no aportan nada. ¿Y picante? Picante poco, pero algo por lo menos. Los jugos, por ejemplo, los jugos no aportan nada, tienen alto índice de azúcar. Todo azúcar. Claro, entonces preferimos que coma el paciente la fruta. Puede comerlo hasta 3 frutas por día distintas, una pera, una manzana, incluso una banana, ¿verdad? Pero siempre contando. El método que a mí más práctico me viene para los pacientes es el método del plato, que partimos el plato en la mitad es las hortalizas y en el otro partimos de vuelta a la mitad, que vienen a ser las proteínas, carne, pescado, huevo, y en la otra mitad, que son los carbohidratos, donde mayor cuidado tiene que tener el paciente con diabetes, porque es donde el control del azúcar es mayor cuando esa porción aumenta. Cuando tenés diabetes ya no te puedes curar. La diabetes se puede controlar, se habla incluso de una remisión de la diabetes. ¿En qué sentido? Cuando el paciente pierde peso, entre 10 y 15%, incluso, por ejemplo, el paciente con dieta o se sometió a una cirugía bariátrica, perdió mucho peso, entre el 10 y el 15%, se puede hablar de remisión el bypass. Sí, de remisión de la diabetes. Remisión es cuando retrocede. Claro, y se estanca y tiene valores normales. Pero en la actualidad tenemos tanto de la parte farmacológica muchísimas combinaciones posibles, y dentro de eso, tanto en el Ministerio de Salud, que está el Programa Nacional de Diabetes, y dentro de lo que es el otro lado, que es el Instituto de Provisión Social, hay una ley de diabetes que no debemos desconocerla, que justamente habla de la prevención y atención a los pacientes con diabetes. Yo puedo hablar de donde trabajo, que es el Instituto de Provisión doctor, sobre Social. ese tema, doctora, Sí. sobre ese tema del monitoreo. Sí. Es recomendable que, aunque la persona no tenga diabetes, porque bueno, cree que no tiene, hacerse esos controles de
del azúcar, ¿verdad? ¿Cada cuánto eso se puede hacer? ¿Cómo es lo recomendable? Bueno, nosotros vivimos en una población un poco sedentaria, con sobrepeso. O sea, nosotros tenemos que saber que los pacientes con factores de riesgo, que son esos pacientes con sobrepeso, obesidad, familiares directos con diabetes, sedentarios, pacientes con el perfil lipídico alterado, triglicéridos elevados, a esos pacientes nosotros tenemos que hacerle un screening buscando justamente diabetes, porque sabemos cuántos tipos de diabetes hay. La diabetes tipo 1, que generalmente se presenta en el niño, en el joven, que no produce su cuerpo insulina, entonces desde el momento del diagnóstico usa insulina. Pero ese porcentaje es mínimo, es menos del 5%. Después tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que es más o menos 95% de los casos. Y claro, y es la diabetes que podemos prevenirla, es la diabetes que si nosotros hacemos actividad física, si tenemos buena higiene de sueño, si elegimos lo que vamos a comer, probablemente no tengamos, o por lo menos si tenemos, lo hagamos de manera más tardía, ¿verdad? Entonces llegar a un diagnóstico oportuno es muy beneficioso para el paciente, ¿verdad? No olvidemos también de la gestante. A veces las mujeres embarazadas no se hacen sus controles y tienen diabetes gestacional. Entonces ahí ya hay dos vidas en juego también que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Hay que controlarse y hacer un screening probablemente dentro de los 35 años en la actualidad, ¿verdad? Mateo. Buscando. La relación de las enfermedades mentales o los trastornos mentales con la diabetes. No creería que hay relacionamiento, pero sí tenemos las complicaciones de la diabetes propiamente dicha. La diabetes puede dañar muchos órganos, puede dañar la parte vascular, puede incluso, claro, le lleva al paciente a una ceguera por una retinopatía. Si el paciente no se trata, ese paciente puede también hacer una insuficiencia renal, y a veces es triste llegar ya cuando el paciente se va a dializar porque ya está en una insuficiencia renal. ¿Y el estrés tiene impacto? ¿Cómo? ¿El estrés activa diabetes? El estrés tiene repercusión sobre todo, esa es la realidad, el estrés tiene repercusión sobre todo, pero sí lo que está comprobado es justamente el tema del sueño, la alimentación, el sedentarismo que vos le ves. Hace poco tuve una paciente que solamente quiere consultar conmigo, pero siempre me viene con sus controles desastre. Entonces le dije que ya no le iba a atender, sino hacía lo que yo le decía, porque en IPS un paciente por un seguro mínimo actualmente lleva más de 4 millones en medicación, porque tiene análogos, que una lapicera de análogos que tiene repercusión sobre el peso y sobre la diabetes, una lapicera sale 1 millón. Y tiene el IPS, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nosotros le explicamos que si no es adherente tampoco va a poder continuar con el tratamiento. Entonces yo le dije, cumplí todo esto y en un mes nos vemos, pero hacé tu actividad física. No podía dormir la señora y no bajaba tampoco sus controles de azúcar. En un mes empezó a hacer su actividad física, media hora de caminata por día, y viene y me dice que ella no va a dejar más su caminata porque ahora ya duerme bien y sus controles de azúcar están en rango. Está feliz. Algo pequeño, que uno piensa que es pequeño, pero repercute por todo el control, porque son pilares que si no haces completo no funcionan. No funcionan. Sí. Doctora, por último, quisiera su opinión con respecto a lo que dijo la OMS, que desaconsejaba el consumo de edulcorantes para controlar el peso. Sí, nosotros tuvimos un consenso justamente con la gente que yo estuve presente, con la gente del Programa Nacional de Diabetes, la Sociedad Paraguaya de Endocrino, de Diabetes, estuvo la enfermedad no transmisible, o sea, todo un conjunto de sociedades, y hablamos con la gente de la OMS justamente sobre el plan que ellos enviaron. Este plan no habla sobre los pacientes con diabetes, sí los pacientes que no tienen diabetes. Ajá. Ellos desaconsejan el uso porque hablan de varios estudios, algunos pequeños, justamente porque no tienen repercusión sobre el peso y no bajan de peso. Nuestra postura como Paraguay fue justamente tratar de los sabores, ir incorporando a la dieta diferentes sabores, tratar en lo posible de evitar esos alimentos ultraprocesados. ¿De qué te sirve no usar edulcorante y comer una hamburguesa con gaseosa y todo lo calórico, ¿verdad? Entonces, siempre tener en cuenta eso, ¿verdad? ¿Y si el edulcorante tiene stevia? Sí. No, y nosotros aconsejamos el edulcorante, pero en dosis mínima, porque al final la gente usa, pero lo usa de manera excesiva, a chorro más o menos, ¿verdad? Y en realidad tenemos que usarlo poquito, ¿verdad? Lo menos posible. Muchísimas gracias, doctora Luz A Vázquez, ustedes por por la estar invitación. y por tus explicaciones. A ustedes Muchas por la gracias, invitación. doctora.